Hola, queridas vasijas, bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Como siempre es un placer darte la bienvenida y saludarte. Y el día de hoy tenemos un programa bastante especial, porque es un programa que hemos dedicado al tema de la educación y al fundamento, a esa base que hay detrás de cada sistema de educación. Bien seas creyente o no, la forma o las ideas que forman el conglomerado de la educación que nosotros recibimos puede impactar de una manera positiva o no nuestras vidas, moldear nuestros pensamientos, nuestras actitudes y finalmente también nuestras creencias. Por eso, hoy en Vasijas de Honra queremos darle un espacio a este tema tan importante y hablar de la cosmovisión bíblica en la educación cristiana. Para esto queremos darle la bienvenida al licenciado Sergio Saavedra, del campamento Senda Alta. Bienvenido, querido hermano Sergio, licenciado Saavedra, es un gusto tenerle aquí en Vasija de Honra. Bueno, Kerry Ann, yo soy el agradecido y también muy contento de estar en el programa Vasijas de Honra que ustedes están bendiciendo a tanta gente en todas partes del mundo. Así que es para mí un placer participar de esta entrevista. Bueno, la verdad, cuando pensé en este tema, pensé no solamente en aquellas damas quienes están recibiendo educación. Todos hemos pasado por algún proceso, formal o no, de instrucción, de educación. Y lo que somos, lo que transmitimos, viene precisamente de esa formación. También estaba pensando en nuestro rol como madres. La mayoría de aquellas madres que tienen hijos, debemos hoy en día preocuparnos por la educación que reciben. Entonces, Ujú. vi este tema de suma importancia y por eso estoy feliz de que usted haya agendado un tiempo para poder estar con nosotros. Ahora, comencemos un poco hablando de cosmovisión, porque quizás quienes escuchan esta palabra dicen, bueno, ¿qué es finalmente una cosmovisión? ¿Qué nos diría al respecto? Ujú. Excelente. Bueno, es un término, sí, filosófico, Ujú, pero tremendamente presente en el día a día de todos nosotros. Resulta que hace muchos siglos un filósofo, Emmanuel Kant, ya, propuso la idea y ahora está consolidada ya en la psicología y está consolidada en la filosofía y está consolidada en la antropología, la idea de que el mundo tal como lo concebimos nosotros es un mundo construido por cada uno de nosotros y que no es una copia fotográfica de lo que es el mundo allá afuera, por así ujú, decir. ujú. Si me permite, voy a compartir la pantalla para ilustrar de alguna manera lo que estamos diciendo. Entonces, en pocas palabras, la cosmovisión es el concepto de la realidad que cada uno de nosotros tiene Muy y que bien. va construyendo a lo largo de la vida. Mm. Creo que no se está logrando ver o se logra ver Sí, lo en la tenemos pantalla. claro en pantalla. Perfecto. Entonces, esto es parte de nuestro cotidiano vivir, estamos recibiendo información, emociones, experiencias, circunstancias y nosotros le vamos dando sentido. Entonces, la cosmovisión es aquel mundo con significado que cada uno va construyendo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que su conducta, ¿no? Porque Claro. todos nosotros somos productores de la realidad también, ¿no? A través de nuestro trabajo, de nuestro lenguaje, estamos construyendo una sociedad. Esta manera de entender el mundo nos guía en esa producción de la realidad. Es decir, que Entonces, la... de alguna Entonces, manera, claro, si estamos conociéndola distorsionadamente, nuestra actitud también hacia la vida va a ser distorsionada. Pero el peligro más serio es cuando no existe una real correspondencia entre lo que es la realidad allá afuera
y la realidad que estamos construyendo aquí arriba. Cuando hay esas disonancias, entonces sufrimos ansiedades, probamos respuestas que no funcionan. Ya. Es como cuando uno se traslada a otra cultura, ¿no? Otra Ujú. cultura tiene otros códigos, otras claves de vida, y lo Claro. que nos funcionaba en nuestra cultura no funciona en la nueva. Y ahí nos topamos con la realidad tremenda de la cosmovisión, que necesitamos sí ir dándole el significado que el resto de la gente le da a la realidad. Es decir, que en pocas palabras, la cosmovisión es todo aquello que yo recibo de mi entorno, bien sea a través de educación o de mi interacción con otras personas o del contexto en el cual yo vivo, va a cierta forma a moldear mi idea de lo que es la realidad y mi actitud Exactamente, hacia eso, mi comportamiento, mis pensamientos, cómo tomo decisiones. exactamente. Influye en todo nuestro vivir. Entonces, si bien el término es filosófico, en realidad es bien cotidiano, Claro, es ¿no? sumamente práctico. Hay un dicho muy popular que dice, cada cabeza es un mundo, ¿no? Eh, Y hay un mundo de cabezas. Eso quiere decir que ya nos plantea problemas incluso de comprendernos entre dos personas, mm, que vemos la realidad de manera un poco diferente. distinta. Ahora, ciertamente hay diferentes tipos de cosmovisiones. Hoy estamos hablando de la bíblica. Entonces, ¿cómo nosotros hablaríamos en términos de una cosmovisión bíblica y en qué se diferencia a otras formas de ver la vida? Hay personas que ven la forma desde un punto de vista secular, por ejemplo, donde Dios Ujú, prácticamente está ausente. Hay otros quienes la ven desde un punto de vista ya posmoderno, donde el hombre ya ujú. prácticamente se hace un Dios. Entonces, ¿qué característica, qué es lo que hay único en esa realidad y cosmovisión bíblica? Bien, bueno, se puede entender que si la realidad allá afuera o la realidad en sí, como le decía Kant, no es exactamente la realidad para mí, entonces se plantea el problema de la verdad, ¿no? Mm, Cuando estamos conociendo las cosas como realmente son. ok. Y la conclusión a la que ha llegado la cultura actual es que nunca, y que cada uno va a tener su propia realidad y va a tener que caminar con eso toda la vida, digamos, con un mayor o menor acercamiento a lo que realmente es la realidad, pero nunca vamos a poder construir. Y ahí es donde la educación cristiana tiene algo que decir, porque decimos, no, no es que nunca, es que sí hay posibilidad de Claro, verdad. claro. La verdad es cuando la realidad A corresponde con la realidad que estoy construyendo, la realidad B, ¿no? O sea, lo que tengo en mi cabeza corresponde con lo que está ocurriendo realmente allá afuera. Y entonces se nos acusa a los cristianos de ser muy pedantes, muy pretenciosos, de que, bueno, ¿cómo van a ser ustedes poseedores de la verdad? Bueno, la única respuesta que podemos decir es que hay alguien que se levantó en la historia y tuvo el valor de decir, yo soy la verdad. Mm, No era solamente yo enseño la verdad, sino exacto. yo soy. En otras palabras, en relación conmigo, tú puedes conocer lo que es la vida, Mm, cómo fue el pasado, cómo será el futuro y cómo dar sentido a tu vida hoy, es ¿no? dec- Entonces, solo el autor de la realidad puede decirnos lo que la realidad en sí es. Y la Biblia dice claramente que Jesucristo, ¿no? Es el Logos, que todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada ha sido hecho. Entonces, si Él, el autor de todo, el creador, se ofrece a tomar mi mano y decir, yo soy la verdad, yo te mm, voy a guiar por la vida, pues la educación cristiana tiene que promover esto, ¿no? Porque no se trata solo de una religión, se trata de una persona, de exacto. Jesucristo, y que es un ser histórico, su vida está registrada en las escrituras. Entonces, decimos los cristianos, la verdad acerca de la realidad debe ser revelada, no solo investigada, que hay que investigar,
no solo descubierta, ¿no? Tenemos la capacidad para descubrir, Dios nos Claro, ha dado eso, pero claro. la esencia mismo de las cosas tiene que ser revelada de un modo directo por el autor de la realidad y del mundo. Maravilloso. Entonces, a diferencia de otros tipos de cosmovisiones que siguen como que remando y remando, pero sin llegar a un puerto certero, la educación bíblica cristiana tiene no solamente la oportunidad de llegar a ese puerto, de conocer realmente la verdad y la realidad de las cosas, sino que además es guiado por el autor de todo lo que existe. Eso es algo Amén. maravilloso, maravilloso. Ujú. Ahora, licenciado, en el sistema actual de educación, eh, puede ser aquí en Bolivia, a lo largo de Latinoamérica, en el mundo en general, ¿qué cosmovisiones son más prevalentes dentro del sistema educativo? Bueno, yo voy a echar mano de este, esta clasificación que hace el autor Darrow Miller, Discipulando Naciones. Es un libro muy útil, muy necesario. Si lo pueden conseguir nuestros televidentes, por favor, Claro. háganlo. Él clasifica en tres grandes grupos, ¿no? El animismo, el teísmo y el secularismo. Y cada uno tiene frente a la misma realidad, esa es la característica de la cosmovisión, que tenemos todos, vivimos el mismo mundo, la misma realidad, la misma información, pero le damos significados diferentes según nuestra cultura. Entonces el animismo plantea que la realidad última es espiritual. O sea, Ya. vivimos un mundo poblado de espíritus, muchas veces caprichosos, a quienes tenemos que satisfacer y entonces andamos encendiendo velas, andamos haciendo un montón de cosas o buscando el poder también, ¿no? A través de la Ajá. brujería y todo esto. O que la realidad última es material, puramente materia. Ujú. ¿No? Entonces, ¿existe Dios? Pues no lo existe, es una idea del ser humano y la idea es llegar a controlar la materia a nuestro, digamos, Parecer. a nuestra, según nuestros intereses. Ya. Pero lo que Jesucristo vino a establecer y a mostrar es que la realidad última es personal. Mm. O sea, eh, es una persona la que ha creado y la que sostiene hasta el día de hoy este mundo. Y es en relación con esa persona que entonces nosotros podemos dar respuestas adecuadas hacia la vida, ¿no? Entonces, ahora, esta persona tiene un proyecto, no está simplemente ahí para atender nuestros pedidos caprichosos. Él Claro. tiene un proyecto y ese proyecto lo ha revelado en las escrituras. Y la historia admirablemente coincide o da las señales de que él está realizando ese proyecto con mucha paciencia, esperando que pues todas las personas podamos entender el proyecto, subirnos al carro y ir con él hacia un mundo definitivamente mejor que él tiene en mente. Claro. Pero esto no es, digamos, por decreto, esto es uno a uno. ¿No? Entonces, en la medida en que la educación puede promover la relación con esta persona que es Jesucristo y con su palabra, entonces podemos traer sanidad a nuestras naciones. Pero si andamos con cosmovisiones de esta naturaleza, digamos, como bien lo ha dicho Kerry Ann, como remando en un mar sin costas, eh, pues nos podemos inventar estas u otras maneras de entender la vida y el resultado va a ser doloroso, Claro. como lo vemos hoy, ¿no? Sabe que, licenciado, hay personas quienes consideran que la Biblia, porque aquí estamos hablando de que esta educación es personalizada y además tiene un manual, que es la palabra del Señor. Pero para muchos la Biblia está solamente relegada a la formación espiritual. Es decir, yo me conecto con la Biblia cuando me congrego o es solamente útil a mis hijos cuando ellos participan de alguna escuela bíblica vacacional o cuando van a su clase bíblica en la congregación, pero no lo vemos como una herramienta realmente de trabajo, como una herramienta dentro de la educación y la formación de un individuo a nivel integral. Entonces,
como licenciado, como ponente de esta educación cristiana, ¿qué lugar ocupa la Biblia en la formación, en la educación de Ya. una persona? Ujú. Bueno, ya lo hemos anticipado, nos da precisamente la cosmovisión para entender la realidad. La Biblia está escrita en forma narrativa, no es una colección de sís y nos, ¿no? Leyes morales, ¿no? Es una narrativa que nos da el origen, el por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos. Claro. Pero quisiera relatar brevemente el caso de George Washington Carver, Mm. un científico, un químico muy reconocido, Uno de ¿no? mis Este favoritos. hombre tenía un laboratorio en una universidad, era un hombre de color que había vivido, sobre todo en su niñez, los rigores de la esclavitud y la segregación y todo esto que había, Así es. pero él era un hombre cristiano. Y lo que hacía él era entrar a su laboratorio, doblar rodillas y pedirle a Dios ideas para Ujú. cómo ayudar a su pueblo. Y Dios le comenzó a dar más de 300 recetas acerca del uso del maní. Así es. Y, en- Increíble. y él entonces sacaba esas recetas y las publicaba y su gente, que estaba prisionera, digamos, de alguna manera del cultivo del algodón, de alguna manera tuvo una alternativa diferente para poder vivir. Y una vez lo llevaron a Washington Carver al Senado de los Estados Unidos y le preguntaron, le dieron 15 minutos, ¿no? Porque vieron que era un hombre que estaba haciendo cosas interesantes. Y le dijeron, bueno, señor Washington Carver, ¿de dónde saca usted tanta idea? Y él dijo, de un libro. Ah, sí, ¿de cuál libro? Le dijeron entonces los senadores. De la Biblia. Entonces, en tono de burla le dijeron, y bueno, ¿y la Biblia habla de maní? Entonces él dijo, no habla de maní, pero habla del autor Del del autor del maní. maní. Y yo le Exacto. pregunto a él y él me da todas estas ideas. Entonces, eso significa caminar con el autor, ¿no? Que en todas las áreas de la vida, en la política, en la economía, en el lenguaje, uno le puede pedir a Dios en oración ideas, creatividad, soluciones, y el Señor nos las va a dar porque está interesado en nuestro bien. Entonces, no se trata, vuelvo a repetir, de una religión solamente en la que hay que cumplir unos ciertos rituales, no, se trata de una relación con el Creador. Y de un Y esto es desarrollo fundamental. integral de la persona bajo estos parámetros Ujú, bíblicos. ujú, Em, Otra pregunta, licenciado. Nuestros hijos están inmersos en un mundo por donde se ve a través de la educación la influencia que ellos reciben, ¿no? Del día a día, en sus aulas, a través de la convivencia que tienen con sus maestros, a través de lo que ven incluso en las redes sociales, etcétera. Ahora, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos en el mundo en el cual vivimos a pensar bíblicamente? ¿Y es esto importante? bien. Am, bueno, primero quisiera compartir una vez más mi pantallita, porque hay una ilustración que nos va a ayudar un poco en esta respuesta. Eh, a ver, acá estamos. Ujú. Acá está. Esta es una imagen que la tomé de la organización Answers in Genesis de los Estados Unidos. Eh, bueno, la idea primero es aclararles a nuestros hijos que hay dos maneras de vivir. O nosotros decidimos lo que es verdad, o la palabra de Dios nos indica lo que es verdad. Y en eso Mm, tenemos que ser muy claros. mm, Y cuando tomamos nosotros la decisión de que, y en nuestra vida y en nuestra familia se refleja eso, de que el ser humano es la última autoridad, los resultados se van a ver muy pronto, ¿no? claro. Como vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, cuando el hombre decide la verdad, bueno, decide que quizás el matrimonio no debe existir o es una carga o quizás el matrimonio se puede definir de la manera que a nosotros se nos antoje o el tema del aborto, ¿no? Ujú. El ser humano puede decir, sí,
es bueno deshacerse a las 6 semanas, a las 12 semanas, a los 3 meses, bueno, en fin, el hombre realmente es caprichoso, está Ujú. pensando solo en sí mismo y entonces la verdad no le conviene, Claro. porque cuando el ser humano se sujeta a una verdad, tiene que tener límites. Así que es importante mostrar esta realidad en nuestro hogar en primer lugar. Somos personas humildes frente a la palabra de Dios y vamos a aceptar como verdad lo que Dios nos dice, Mm. ¿no? En segundo, mis respuestas, promover la relación. Entender que Jesucristo no ha venido a fundar una religión. En realidad los religiosos de su tiempo lo llevaron a la cruz, Mm. porque él vino a mostrar la verdad y él vino a establecer un reino, ¿no? Aquí en Lucas, ¿no? En el capítulo 16, si me permite leer, um, es solamente 2 versículos. Claro que sí. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, vivamos la visión de un reino, o sea que somos un pueblo, somos el pueblo de Dios establecido en la tierra para mostrar las grandezas de un soberano maravilloso que es Jesucristo y que tenemos acceso directo a Él y que nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestro trabajo, mostramos su justicia, el Amén. reino de Dios y su justicia. Creo que con esta mentalidad de reino que yo la aprendí también en el campo misionero, porque con mi familia fuimos misioneros, ha transformado mucho mi manera de ver las cosas. Porque antes sí, yo era una persona religiosa que estaba, digamos, me identificaba como un En una, nombre, ¿no? Soy de tal claro. denominación, etcétera, etcétera. Pero no, creo que hay que abrir la mente a nuestros hijos y mostrarles que somos parte de un pueblo y que Dios quiere bendecir a todas las familias de la humanidad, a todas las familias. Esa fue la promesa a Abraham. Nosotros somos Claro. herederos de esa promesa. Entonces, todo el mundo debe recibir esta bendición que nosotros ya conocemos en Jesucristo. Amén. ¿Sabe que quiero resaltar aquí el rol que precisamente y la importancia que usted le da a la familia como ese ente promotor de esta cosmovisión bíblica? Eh, en buena medida, en buena medida, lo que nuestros hijos aprendan, esa capacidad de discernir también entre la voz del extraño, como dice el Señor, y la voz del verdadero pastor, nace de ese círculo, desde una edad temprana, exponerlos a la verdad de las Escrituras, a la verdad de la creación, a la verdad de quiénes son ellos en Cristo. O sea, mucho de lo que estamos viendo, tal como usted mostró en pantalla, ideas, por ejemplo, sobre el matrimonio o sobre la identidad sexual de una persona, sobre el aborto, sobre los movimientos sociales que existen hoy en día y que están atrayendo tanto a la juventud, eh, porque a simple vista se ven como algo novedoso, se ve algo como hay un celo, un espíritu de entrega hacia estos movimientos, muchas veces ignorando lo que realmente está detrás de esa fachada, ¿no? Ujú, Pero cuando un joven, un niño, desde una edad temprana, conoce la verdad de las Escrituras y conoce quién es Él en Cristo Jesús, parte de este encanto que se presenta a través de estos movimientos y estas ideas empiezan a desvanecerse. Como que ujú, él finalmente llega y empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo que no es, y actuar por ujú, principios. Y eso por eso estamos realizando este programa, porque sabemos que hay muchas familias cristianas y no cristianas que están luchando
al ver en sus hogares este tipo, o sea, están trayendo todo este tipo de información que se está manejando hoy en día de, por ejemplo, de una inclusión forzada, de todos es discriminación, cada uno tiene una verdad relativa de la vida y esto nos está afectando en general, está afectando a nuestras sociedades y la formación Ujú, de nuestros hijos e incluso la identidad en muchos casos de nuestros hijos. Eh, ujú, y por eso consideramos que esto es un tema crucial, el hecho de qué es lo que está determinando mi forma de ver la vida, cómo tomo mis decisiones, en base a qué estoy yo ujú. discerniendo, por así decir, la realidad en la que vivo. Ahora, otro punto, licenciado Saavedra, es que nosotros sabemos que usted tiene, forma parte de un proyecto de educación cristiana que es el Ujú, campamento Sendalt. El mismo se ujú, encuentra en los valles cruceños, así que ujú. quienes estén aquí en Bolivia, en Santa Cruz, les invitamos a que pasen por Valle Grande para ver precisamente este campamento. Ahora, ese es un campamento donde esa base central es es la promoción de la educación cristiana y de darle respuestas a niños y jóvenes de manera bíblica sobre muchas de las interrogantes que tienen. Entonces, ¿cómo ese campamento surge de ese celo, de ese deseo que usted tiene y de todo el equipo de promover la educación cristiana? Ujú, ¿Qué ofrecen a la comunidad? ujú. ¿Ok? Y por supuesto, nos va a decir entonces cómo también nosotros podemos ser parte de esa experiencia de Senda Alta. Gracias, gracias por esa oportunidad también, querían. Sí, el campamento educativo Senda Alta es un emprendimiento de fe, Mm, respaldado por el Señor, gracias a Dios, en ya 11 años que estamos allá trabajando. Y la visión es promover la cosmovisión bíblica de la educación, precisamente la cosmovisión bíblica aplicada a toda la vida. Entonces, a ver, acá tengo un grafiquito que nos va a ayudar a entender un poco la visión eh, y la misión. Campamento Educativo Senda Alta tiene la visión de esta generación viviendo a plenitud gracias a su cosmovisión bíblica. Hace la semana pasada estuve en una iglesia donde habían venido unos jóvenes, precisamente de acá de Cochabamba, se fueron hasta Senda Alta, y ellos se acercaron, adolescentes, y de propia iniciativa comenzaron a decir, no sabe lo que nos ha ayudado para enfrentar las cosas del colegio, lo mm. que hemos aprendido en el campamento, y se los veía como que habían encontrado la pieza del rompecabezas que estaba Estaba faltando, perdida, ¿no? Y estaba esa es por nuestra ahí. idea, o sea, queremos trabajar con jóvenes, con familias, queremos trabajar con profesores eh, que están buscando respuestas y que a través de la ciencia creacionista, como dice ahí en nuestra misión, Ujú. a través de la producción de la riqueza total y de la educación cristiana, nosotros podemos promover. Es decir, sacamos de la Biblia, como dice la propia escritura, tesoros, ¿no? Viejos y nuevos que puedan ser de utilidad y ponemos en la mano de los jóvenes y de los profesores y de las familias, ponemos en su mano para poder confrontar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Eso. Y bueno, no solo la ideología de género va a venir, van a venir otro tipo de ideologías también muy complejas, pero no debemos afanarnos mucho por desarticularlas. Lo que tenemos que hacer es afirmar la verdad. Y cuando Exacto. tenemos la verdad, entonces ya como estos jóvenes, ¿no? Que dijeron, no sabe cuánto nos ha servido para confrontar las cosas que tenemos en el colegio. Es decir, ya tienes la verdad, ya puede venir cualquier ideología y tú vas a tener la manera de darle una respuesta. Eso. Nuestro lema es diversión extrema con aprendizaje profundo. Y si me permite, puedo abusar, Kerry-Ann. Tengo un video de 2 minutitos, es apenas 2 minutos, promocional del de el campamento, ¿no? Entonces voy a ver
si es posible, me da O ese si permiso. no, ¿sabe qué creo, licenciado? Podemos colocarlo al final. Podemos editar parte del video y Ah, colocarlo al bueno, final. Hacemos eso como ya, parte del cierre y allí entonces podemos colocarlo. ok. Súper, De todas maneras, si estamos en el Facebook, ustedes nos pueden contactar por este medio, ahí hay teléfonos de contacto y a la orden. Es decir, hacemos programas a medida, eso es importante. claro. No tenemos una programación anual. Ujú. Que nosotros invitemos. No, ustedes nos contactan y nos dicen, tengo un colegio, tengo una iglesia o tengo un grupo familiar y quisiera que nos puede ofrecer porque tenemos este objetivo, esta necesidad. Nosotros no sé, bueno, ahí están nuestras, digamos, nuestras fortalezas, pero dialogando podemos hacer programas a medida, A ¿no? medida, perfecto. Y ustedes sobre todo resaltan algo que me ha gustado de ver en el campamento Senda Alta, es el enfoque que le dan a la integración de fe y razón, fe y aprendizaje, a través de los diferentes talleres que hacen, y el énfasis en creacionismo, que es algo, hay Exactamente. muchas familias cristianas que quizás quieren que sus hijos tengan ese tipo de experiencia. Es decir, bueno, ¿dónde puedo llevar a mis hijos donde tengan una experiencia educativa, pero al mismo tiempo que afirme los basamentos cristianos, los basamentos bíblicos? Y bueno, me parece que Sendalta es una de las alternativas que tenemos y realmente agradecemos el trabajo que hacen. Y si ustedes Ujú. están viendo este programa y quieren contactarse con el campamento Senda Alta, vamos a tener los números aquí en pantalla. Tenemos el más 591-7500-7255. Allí van a tener la posibilidad de contactarse y decir, bueno, yo quiero ser parte de la experiencia de Senda Alta. Así es, Muchísimas gracias, y con mucho licenciado gusto. Saavedra, por habernos acompañado. Nos quedan unos 2 minutitos y quisiera entonces que en sus propias palabras, ¿qué palabras de ánimo daría a aquellas familias, a aquellas madres, a aquellos padres quienes están viendo crecer a sus hijos y quieren que ellos tengan entonces cimentados en ello una cosmovisión bíblica? ¿Qué les diría? Bueno, en primer lugar, que tengan esperanza. Estamos en tiempos difíciles, pero no han sido los más difíciles. Si uno revisa la historia de la humanidad ha pasado por tiempos tremendamente complicados donde parecía que no había salida, pero Dios tiene un camino, es estrecho a veces, pero hay camino de salida. Amén. Entonces, tengan esperanza. Martín Lutero decía, si mañana me dijeran que es el fin del mundo o si me dijeran que mañana es el fin del mundo, yo hoy día plantaría un árbol. ¿Por qué? Porque la vida se trata de eso, la vida se trata de vivirla y gracias a Dios, Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado Amén. solos, tenemos su palabra, maravillosa palabra de Dios, y tenemos a su Hijo, a Jesucristo, Amén. a quien podemos tomar de la mano y seguir adelante, ¿no? Así es. Entonces, yo como educador cristiano he encontrado en la Biblia respuestas a absolutamente todas las preguntas que hasta el día de hoy he tenido en mi vida. Ya tengo 62 años, fíjese. Entonces, yo le garantizo, es decir, usted empieza una relación con Dios a través de Jesucristo y las respuestas van a comenzar a fluir del cielo hasta su propia vida y esto va a tener un efecto transformador. No le estoy hablando de que se haga de tal o cual religión, no, le estoy hablando de una relación. Y esto tiene un impacto como tirar una roca a un lago, o sea, va a transformarlo, va a remover todo y eduque a sus hijos en el temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la propia palabra, es el temor a Jehová, un temor reverente, una actitud de que no decido yo en mi vida, sino Él es el que toma las decisiones principales. Y en el Mm. campamento educativo Senda Alta no es que les lavamos el cerebro para hacerlos religiosos de ninguna manera. Lo que les mostramos es las riquezas que tiene la palabra de Dios
para iluminar todas las áreas de la vida económica, la vida académica, etcétera, etcétera. Y a nuestro campamento vienen colegios que no son cristianos. Los colegios de Valle Grande vienen porque les enseñamos a trabajar en equipo, les enseñamos a desarrollar liderazgo, les enseñamos a cómo relacionarse entre ellos, lo que significa el valor del trabajo y muchas otras cosas que son parte de la vida, que las respuestas están en la Biblia y que de alguna manera tenemos que sacarlas a A conocer. flote. Muchas Exactamente. gracias. No, gracias a usted, licenciado. Y a ti, querida vasija, quisiera terminar con este versículo y está en Proverbios 1:8. Aquí el interés precisamente del autor cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, habla de esa formación total que va a recibir este hijo. Y como ven aquí, el padre tiene que tener esa capacidad de instruir. La madre tiene la capacidad entonces y la autoridad de dirigir la formación de su hijo. La pregunta es, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente que estamos utilizando? ¿En cuál fuente estamos confiando para la instrucción y la dirección de nuestros hijos? ¿En qué fuente estamos confiando para la dirección y la instrucción propia? ¿Somos cristianos solamente un día a la semana o unas horas a la semana? ¿O por el contrario, tratamos entonces de ver cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra vida en el día a día? Tenemos esa relación personal con la palabra de Dios y con Jesucristo, tal como había dicho el licenciado Saavedra. Este es el reto, este es el desafío que tenemos delante de nosotros. Y por supuesto te invitamos a ti, querida vasija, y a toda nuestra audiencia, a que busquemos amoldar nuestra vida a lo que realmente creemos y empecemos a actuar y caminar en los pasos que la Biblia nos otorga. Vamos a ver un cambio no solamente en nuestras vidas, sino que este cambio va a influir en nuestras familias y a través de nuestras familias, toda nuestra sociedad y nuestra nación. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Saavedra. Esperamos nuevamente tenerlo aquí en Vasija de Honra. Y a ti, querida amiga, y a ti, querida amiga, que nos acompañas, bueno, te invitamos para otra oportunidad donde vamos a estar también conversando temas que son tan importantes en nuestro caminar, en nuestro andar cristiano. Y así nos despedimos, pero no quiero despedirme sin antes recordarte que has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Eres una vasija del Señor. Así que dejémonos moldear por el gran alfarero. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Campamento Educativo Senda Alta. Diversión extrema con aprendizaje profundo. 11 años desarrollando la cosmovisión bíblica por medio de la educación cristiana, la ciencia creacionista y la producción de la riqueza total para que esta generación experimente la plenitud de vida. En Valle Grande, a 5 horas de Santa Cruz de la Sierra, a 7 horas de Cochabamba y a 8 horas de Sucre, tenemos 4 hectáreas especialmente diseñadas para desarrollar equipos altamente colaborativos, aplicando principios relacionales. El Mini Museo, para aprender acerca de la geología del diluvio y de las sorprendentes evidencias de una creación reciente que respaldan a la Biblia. Programas para emprender la producción de las 7 riquezas de la riqueza total que mejoran nuestra calidad de vida y la de nuestras comunidades. Programas con excursiones al huerto ecológico, a la laja y al atajado con mucho aprendizaje en agroecología, historia y desarrollo comunitario en medio de constante diversión. Prontos a la apertura de la cabaña del rompecabezas, donde podrías realizar la emocionante búsqueda de la pieza que estabas buscando para darle sentido a tu visión del mundo. Ven por el día o a pasar varias noches, disfrutando de nuestras cabañas ecológicas bien equipadas. Los programas los hacemos a medida de tu necesidad. Ponte en contacto con nosotros. WhatsApp 7500-7255 o visita nuestra página en Facebook. Campamento Educativo Senda Alta. Ven y te mostraremos un camino aún más elevado.